Buenas. Vamos a empezar una nueva clase y quería enseñaros hoy dos conceptos o dos ayudas que tenemos en InDesign que en algunas ocasiones son muy importantes y bueno, es bueno tenerlas en cuenta para que nos ayude a que nuestro trabajo que esté bien realizado. Se trata de la cuadrícula base y la cuadrícula de documento. Bien, la cuadrícula base son una serie de líneas, sería algo así como los renglones de un blog cuando lo compramos. Sabéis que pueden ser básicamente de líneas o puede tener cuadritos. Bueno, pues la cuadrícula base serían las líneas y la cuadrícula del documento serían los cuadritos. Nosotros tenemos que decidir, dependiendo de qué trabajo vayamos a realizar, si necesitamos una cuadrícula base porque básicamente nuestro documento va a predominar el texto. Si necesitamos una cuadrícula de documento porque van a predominar las figuras, o si no necesitamos nada porque queremos hacer un trabajo sin ningún tipo de referencias o la referencia las queremos marcar nosotros con las líneas guía. En cualquier caso os voy a enseñar a utilizarlas y a configurarlas, tanto la cuadrícula base como la cuadrícula de documento. Bien, para ello, lo primero que vamos a hacer es visualizar la cuadrícula base. Vamos a empezar con la cuadrícula base. Para ello, tenemos un documento en blanco, solamente tenemos los márgenes del documento, ¿vale? Que me han salido por defecto porque es un poco la preconfiguración que tengo para documentos en blanco. Entonces, para ver la cuadrícula base, nos tenemos que ir a la pestaña de ver, ¿vale? Y bajando tenemos cuadrículas y guías. Una vez que llegamos a cuadrículas y guías se nos despliega otra ventana. Lo que tenemos que decir es, si queremos ver la cuadrícula base, decir mostrar cuadrícula base. Hacemos un clic y ahí tenemos una cuadrícula. Más que una cuadrícula serían los renglones de una hoja, ¿vale? Que nos van a servir como referencia para lo que hagamos. Normalmente este tipo de ayuda, este tipo de cuadrícula, la cuadrícula base, se utiliza cuando vamos a trabajar con texto, ¿vale? Como veis, son líneas continuas de color azul y tienen una separación entre ellas, me parece que eran de 12 puntos. Evidentemente, podremos configurar esa cuadrícula base, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo se hace. Antes de configurarla, os cuento un poco cómo se puede utilizar esta cuadrícula base. Mirad, vamos a hacer un texto en una caja y le vamos a decir que me lo llene con texto falso. Y ahora vamos a hacer aquí otro texto. También lo vamos a llenar con texto falso. Y vamos a crear por último otra caja de texto. Ahí. Y le vamos a decir que me lo ponga con texto falso. Mirad, ¿de qué nos ha servido? Vamos a alinear esto un momentito. Ahí, alineado, vale. ¿De qué nos ha servido la cuadrícula base para este texto? Bueno, pues si nos fijamos, no nos ha servido para nada, en el sentido de que yo he hecho 3 cuadros de texto, le he metido texto falso, y si os dais cuenta, la cuadrícula base no está ejerciendo ningún tipo de influencia sobre el texto que estamos añadiendo. Es decir, que hay líneas que quedan muy bien alineadas con la cuadrícula base, pero hay otros renglones que es que los cruza, es como si los tachase, ¿vale? Es más, si yo cogiera el texto de la izquierda, por ejemplo, y lo hiciese a un tamaño más grande, lo modificara, veríamos cómo la cuadrícula base pues no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esta cuadrícula base? Bueno, pues realmente sí sirve, ¿vale? Lo que pasa es que se lo tenemos que decir, se lo tenemos que indicar. Por defecto, en InDesign, cuando lo abrimos, está configurado para que no haga caso o para que obvie la cuadrícula base, sea cual sea la cuadrícula base, ¿vale? Entonces nosotros sí le vamos a decir que le haga caso, es decir, que se adapte, que el texto se adapte a la cuadrícula base. Entonces vamos a ver que entonces sí que las líneas de mi texto van a estar pegadas a la cuadrícula base. Para ello lo que vamos a hacer es cogemos la herramienta de texto
y seleccionamos un texto. Si queremos seleccionar todo un texto completo, lo que vamos a hacer es seleccionar el cuadro que contiene ese texto. Una vez que hemos seleccionado el cuadro, seleccionamos la herramienta de texto. Tened en cuenta que el cuadro ya está seleccionado entero. Eso significa que está afectando a todo lo que está dentro de ese cuadro. Cojo la herramienta de texto. ¿Y para qué he seleccionado la herramienta de texto? Porque en el menú de opciones, el que tengo arriba, a la derecha tenemos dos botoncitos que me está indicando precisamente el de no alinear con la cuadrícula base o alinear con la cuadrícula base. Como os he comentado hace un ratito, por defecto en InDesign está activado la opción de no alinear con la cuadrícula base. Pero si yo, una vez que tengo seleccionado todo el texto del cuadro, le digo que quiero alinearlo, vemos cómo automáticamente el texto se ha alineado con la cuadrícula base. ¿Vale? ¿Lo veis? Como ahora el texto está alineado perfectamente con la cuadrícula base. Vale, vamos a hacer lo mismo con estos dos cuadros de texto. Vamos a coger la herramienta de texto, una vez que esté seleccionado, y le decimos que lo queremos alinear. Y vemos cómo efectivamente el texto se ha alineado con la cuadrícula base. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, pues nos va a servir para que en el caso de trabajar con columnas o con diferentes textos, todos los textos estén alineados respecto a una configuración de la cuadrícula base. Fijaros que aunque yo mueva uno de los cuadros de texto, el texto siempre, ¿vale?, se va a pasar de una línea a otra, pero siempre va a estar alineado con esa cuadrícula base. Incluso aunque yo cogiera aquí una imagen, por ejemplo, vamos a colocar una imagen, vamos a colocar estas flores, y le vamos a decir que queremos ceñirla. Vamos a decir, ahí está. El texto está esquivando a las imágenes, pero se sigue manteniendo alineado a la cuadrícula base. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, tanto en el texto de mayor tamaño como en el texto de menor tamaño, el texto no pasa de una línea a otra, sino que deja una suelta, y eso es para que el texto no se solape, para que no quede demasiado pegado. ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos seleccionada esta opción de alinear con la cuadrícula base el texto, aquí el interlineado no funciona para nada. Es decir, si yo selecciono este texto y le quiero aumentar el interlineado, ¿vale?, lo puedo aumentar o lo puedo disminuir, pero solamente va a saltar de una línea a otra. Es decir, digamos que no hay interlineados intermedios, ¿vale? Entonces, de tener 21 puntos como ahora, hasta 26 hay un cambio, pero en medio no habrá otro cambio hasta llegar a la siguiente línea. ¿Me explico? Es decir, que el interlineado aquí no hace demasiado, vamos, no hace caso. Quiero decir que prevalece la opción de alinear con la cuadrícula base. ¿Y qué pasa si yo aumento de tamaño este otro texto? Bueno, lo aumento de tamaño, no pasa nada, como si fuera un título, ¿vale?, un titular de prensa, pero se sigue alineando con la cuadrícula base. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo se puede configurar esa cuadrícula base. Para configurar la cuadrícula base nos vamos a ir a Edición, nos vamos a ir a Preferencias, y dentro de Preferencias tenemos la opción de, vamos a llegar a Preferencias, vamos a ver si lo encuentro, de cuadrículas. Ahí está, perfecto. Repito, la ruta Edición, abajo del todo Preferencias, y en Preferencias nos vamos a ir a Cuadrículas. Bien, en Cuadrículas tenemos, la primera de todos es la cuadrícula base, que es precisamente la con la que estamos trabajando. ¿Qué cosas o qué parámetros vamos a poder configurar en una cuadrícula base? Bueno, pues lo primero que vamos a poder configurar va a ser el color que estamos viendo, en el que la estamos viendo. Por defecto viene un azul claro, ¿vale? Si desplegamos tenemos una serie de opciones, incluso la última pone a medida, por si ninguno de los colores que nos da el programa como predefinidos nos interesa. ¿Por qué puede ser bueno cambiar el color de la cuadrícula base? Bueno, pues si yo por ejemplo estuviese trabajando con un fondo de color azul, mi cuadrícula base no destacaría, no se vería, con lo cual sería un problema si es que quiero verla, ¿vale? Entonces la puedo decir, por ejemplo, que quiero que sea de color negro o quiero que sea de color naranja. Bueno, cualquiera de los que veis aquí, incluso si le digo a medida, le puedo configurar el que yo quiera, ¿vale? Vamos a ponerle de este color
rosa, le damos a OK, aceptamos aquí primero, le damos a OK y vemos como efectivamente la cuadrícula ya no es de color azul, ¿vale? Si nos vamos a edición, preferencias y ¿dónde está la cuadrículas? También le puedo decir dónde quiero que empiece la cuadrícula, ¿vale? Está a 12,7 el inicio por defecto, pero yo le puedo decir que quiero que empiece, por ejemplo, en 0 milímetros. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la cuadrícula va a empezar en el borde de la hoja, ¿vale? Y además también le puedo decir el incremento. El incremento es la separación que hay entre una línea y la siguiente. Entonces aquí en vez de 12, pues le vamos a poner 25 para que se vea una clara diferencia y vemos que realmente estamos haciendo cambios. Mirad, me preguntaban el otro día en clase que si no existe la posibilidad de previsualizar lo que estamos haciendo. En este caso no. No hay un botón de previsualización. Hasta que no le damos a OK, no vemos los cambios. Pero, bueno, por lo menos que sepamos llegar hasta ello, ¿vale? Venga, le decimos OK. Y efectivamente vemos como tenemos las líneas más separadas. Vemos cómo ha empezado desde el 0, es decir, la siguiente línea está a 25 puntos. Y fijaros que cuando yo modifico la separación entre líneas, el texto se está adaptando a esa separación, ¿vale? Si yo cojo un texto entero o parte de un texto y no quiero alinearlo con esa cuadrícula con la cuadrícula base, lo que hago es, como igual que la he activado, la puedo desactivar. Es decir, he seleccionado todo el cuadro de texto, me voy a la herramienta de texto y le digo que no quiero alinearlo. Al no alinearlo, vuelve otra vez a su interlineado que tenía por defecto. Ahora ya sí que puedo coger y seleccionar el texto y decir, oye, mira, quiero un interlineado mayor, menor, es decir, puedo trabajar con ello de forma independiente. Daros cuenta que la cuadrícula base no se imprime, es decir, si yo quiero ver cómo va a quedar esto cuando lo imprima en papel, le voy a dar al Shift W para ver una previsualización y nuestro documento se vería de esta manera, ¿vale? Fijaros la diferencia entre el texto que está a la izquierda respecto al de la derecha inferior. Coinciden las líneas, ¿vale? Los renglones coinciden en su línea horizontal, sin embargo el de la izquierda, el de la derecha superior no coincide con... Es como que ese texto no pertenece al mismo documento, ¿verdad? Vale, pues esta es... Ah, por cierto, nosotros podemos ajustar nuestro texto a una cuadrícula sin necesidad de tener que estar viéndola. Es decir, podemos irnos a ver y le podemos decir en cuadrículas y guías que quiero ocultar las guías, ¿vale? Perdón, ocultar la cuadrícula base, que me he equivocado, perdón. Lo estoy ocultando, pero el hecho de ocultarla no significa que el texto se siga ajustando. De hecho, ahora mismo estoy ocultando la cuadrícula base, voy a seleccionar este texto y lo vamos a ajustar de nuevo, a alinear con la cuadrícula base. ¿Veis? Lo acabo de alinear, pero la cuadrícula base no la estoy viendo porque no me interesa verla en este momento. ¿De acuerdo? Vamos a poner ahí la imagen. Vale. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ver ahora el siguiente concepto, que es el concepto de cuadrícula de documento. La cuadrícula base son las líneas horizontales y la cuadrícula de documento sería el equivalente a los cuadritos de los típicos cuadernos o blog que podemos comprar en las tiendas. Lo primero que vamos a hacer, igual que hemos hecho con la cuadrícula base, es visualizarlo y luego lo vamos a configurar. Para visualizarlo se activa en el mismo sitio, es decir, nos vamos a la ventana de ver, nos vamos a cuadrículas y guías y le decimos que queremos mostrar no la cuadrícula base, sino la cuadrícula de documento. Ahí tenemos los cuadritos, ¿vale? Algo así como los cuadritos de mi hoja, ¿vale? La hoja de cuadros de un cuaderno. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Estos cuadros normalmente yo los suelo activar cuando voy a trabajar con formas y necesito una retícula. Bueno, pues lo puedo activar en un momento dado para que me sirvan como referencia. Vamos a ver cómo se configuran. Se configuran en el mismo sitio que configurábamos la cuadrícula base. La cuadrícula de documento se configura en edición,
preferencias, y dentro de preferencias nos vamos a ir a cuadrículas. Teníamos la configuración de la cuadrícula base al principio y luego tenemos la cuadrícula de documento. Al igual que la cuadrícula base, pues tenemos el color. Vamos a decir que queremos un color naranja, por ejemplo, para que se vea mejor. Y tenemos que la cuadrícula base, la cuadrícula de documento se puede configurar con cuadrados o con rectángulos. Si os fijáis, tenemos líneas horizontales cada 25,4 milímetros y líneas verticales cada 25,4. Es decir, me está haciendo, si el valor de horizontal y el valor vertical es el mismo, evidentemente me está haciendo cuadrados, pero en un momento dado, aunque no es muy habitual, pero en un momento dado yo le puedo decir que quiero rectángulos, ¿vale? Fijaros, nos puede llamar la atención que me está diciendo que ahora mismo tenemos una separación entre líneas horizontales y verticales de 25,4 milímetros. Sin embargo, yo veo cuadraditos muy pequeños. ¿Por qué veo cuadraditos muy pequeños? Por las subdivisiones. Las subdivisiones son las partes en las que está dividido cada uno de estos cuadros de mi cuadrícula de documento. Ahora por defecto tengo 8, pero le puedo decir que no quiero, o mejor dicho, le vamos a poner una subdivisión, porque si pongo 0 me va a dar un error. ¿Vale? Entonces le damos a OK. No es que hayamos hecho los cuadros más grandes, directamente es que no hemos hecho subdivisiones. Entonces pues, tenemos una cuadrícula más grande. Parece que es una cuadrícula más grande, aunque realmente es igual. Lo que pasa es que le hemos quitado las subdivisiones. Ahora vamos a hacer los cuadros más grandes aún. Entonces nos vamos a ir de nuevo a edición, nos vamos a preferencias, nos vamos a ir a cuadrículas y en la cuadrícula de documento le vamos a decir que queremos una línea horizontal cada 50 milímetros y una línea vertical cada 50 milímetros. Le damos OK y vemos cómo efectivamente nuestra cuadrícula de documento se va haciendo más grande. ¿De acuerdo? Bueno, por último vamos a hacer rectángulos para que veamos que efectivamente no solamente la cuadrícula de documento pueden ser cuadrados, sino que pueden ser rectángulos. Volvemos otra vez a edición, vamos a preferencias y en cuadrículas le decimos que queremos una línea horizontal cada 100 milímetros y vertical cada 25. Le damos OK y vemos cómo efectivamente nuestra cuadrícula de documento ahora son rectángulos. ¿Vale? Al igual que pasaba con la cuadrícula base, si yo le doy al Shift W no se ve, es decir, si le doy a imprimir, si yo mando a imprimir el documento en una impresora, la cuadrícula base no se va a imprimir, salvo que en la configuración de la impresora se lo diga. ¿De acuerdo? O sea, en un momento dado sí que se podría imprimir, pero por defecto no. Son líneas de referencia, es decir, son líneas que a mí me van a servir pues para ajustar o para colocar, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo la imagen de esta flor la quiero colocar ajustándola a esa cuadrícula. Vamos a hacer un ajuste un poquito más. Ahí estamos, ¿vale? Es una forma de, bueno, sería como hacer una retícula de documento, pero no lo hace automáticamente si la configuramos. ¿De acuerdo? La cuadrícula de documento se utiliza bastante menos y la cuadrícula base cuando trabajamos con textos puede ser una gran ayuda si queremos que estén alineados tanto los textos de la izquierda como los textos de la derecha o los textos de la página izquierda y los textos de la página derecha cuando trabajamos con pliegos. Por lo tanto, es un factor a tener en cuenta, es una herramienta que considero que es importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto vamos a dejar la clase de la cuadrícula de base y de la cuadrícula de documento y nos vemos en la siguiente. Como siempre, practicarlo porque solamente con ver un vídeo no vais a aprender a utilizarlo. Está bien que lo practiquéis vosotros y si tenéis alguna duda me preguntéis. Venga, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.